Amigos míos, les traigo un video maravilloso, señores, de los videos que me gusta hacer a mí, y es este trabajo fascinante que hace Cubanet con el escritor William Navarrete, que va entrevistando personas con el ADN cubano en el alma, en sus recuerdos, que reconstruye una Cuba que nosotros no conocimos, y que a mí me fascina leerme todas estas entrevistas y tratar de empaparme a través de los recuerdos de personas vivas y además ya mayores, ¿no? Que son patrimonio de la nación cubana a través de sus recuerdos, porque se mantienen ellos viva esa Cuba que perdimos y que algún día vamos a recuperar. Y hoy yo les quiero traer una de estas entrevistas. Miren aquí, dice, el escritor William Navarrete entrevista a María Josefa Calafat Moya, y la frase es: siempre digo que salí de Cuba en un submarino. Aquí podemos ver a la señora María Josefa Calafat y vamos a meternos en sus memorias, en este trabajo de William, que ya te digo, maravilloso. Dice, el primer contacto con María Josefa Calafat, a quien todos llaman Mari Pepa, lo tuve esta primavera en Madrid y fue vía telefónico. Me comuniqué con ella gracias a Margarita Larrinaga, quien nos puso al habla. Enseguida me di cuenta de que debía entrevistarla. Un dejo en su acento me hizo preguntarle si era oriental, en lo cual no me equivoqué, porque vivió buena parte de su infancia y adolescencia en un pueblito del oriente de Cuba llamado Julia, entre Bayamo y Manzanillo. Una semana después, durante un almuerzo en casa de Patricia Larrinaga, pude conocer personalmente a esta cubana excepcional que, con sus casi 94 años, no ha perdido nada de su vivacidad. Y aquí, señores, que estoy seleccionando fragmentos, comienza la entrevista. Dice William, tengo entendido que a pesar de tener padres españoles, siempre se ha sentido cubana. ¿Cómo lo explica? No solo mis padres eran españoles, sino que yo también nací en Madrid, en el barrio de Salamanca, un 13 de junio de 1931, pero a los 4 años, viajé con mis padres a Cuba, en donde viví por espacio de 27 años. Por esta razón, toda mi crianza y formación fueron cubanas. Es más, señores, esto es una cosa también que nació en España. Se pasó 27 años en Cuba. Tiene 94, o sea que ha vivido más de 70 años fuera de Cuba. Y ella se siente cubana, para que tú veas el fijador que tenía Cuba. Hoy la gente quiere salir, correr de Cuba, escapar de Cuba, olvidarse de Cuba. Mira esta señora, ella es cubana y ha vivido la mayor parte de su vida fuera de Cuba y nació fuera de Cuba. Para que te des cuenta del fijador que teníamos nosotros como nación, como país. Dios mío, seguimos. Es más, viví en los dos extremos de la isla, en Oriente, en el poblado de Julia, y en Occidente, en La Habana y Tarará. De modo que de esas dos regiones tengo influencias. ¿En qué circunstancias aparece Cuba en su vida y quiénes fueron sus padres? Mi padre, José María Calafat Cardona, había trabajado en la década de 1920 en Cuba, o sea que tenía contactos allí, y esto probablemente lo impulsó a comprar una finca en la región oriental, exactamente en Julia, un pueblo entre el central azucarero Mabay y Manzanillo. Como era profundamente anticomunista, no se sintió a gusto con la Segunda República Española y la situación desastrosa que había en ese momento en la península. De modo que, ya casado con Teresa Moya López del Castillo, mi madre, también española, y conmigo ya nacida, decidió instalarse en la isla, una decisión que nos ahorró tener que vivir la experiencia de la Guerra Civil Española. Viajamos en barco hasta La Habana, ciudad en la que permanecimos un año a la espera de que terminaran de construir la casa en la que íbamos a vivir en el pueblo de Julia. Aquí también tú te das cuenta de la posibilidad que tenía Cuba de que tú prosperaras en cualquier lugar. Fíjate, ellos, que se ve que tenían dinero, llegaron a La Habana, pero mandaron a construirse una casa en La Julia para vivir en una finca en Oriente. ¿Por qué? Porque tú podías prosperar en toda Cuba. Ya son los detalles detrás de estas historias que te descubren un nuevo país. ¿Qué recuerdos tienes de Julia y de su vida en Oriente?
La finca estaba completamente dedicada al cultivo de la caña de azúcar y a la crianza de ganado. Era un sitio muy acogedor, pero mi padre era un poco chapado a la antigua y trataba de que no me mezclara mucho con la población local. Mi madre era todo lo contrario y yo me parezco a ella. De este modo, casi todos los primeros profesores que tuve en Julia fueron privados. Pero cuando llegó el momento de cursar estudios más avanzados, me pusieron en un colegio de monjas franciscanas españolas en Bayamo, la Divina Pastora, desde los 8 hasta los 12 años. Aquello, más que un colegio, era un convento por el rigor de la educación que recibíamos. Pero las alumnas teníamos una relación muy estrecha, al punto que he conservado por más de 80 años como amigas a dos de ellas, Ileana Tablada, que era de Bayamo, y Margarita Arruza, del Central Jobabo. Tengo recuerdos entrañables de Sor María, la profesora de música, Sor Rafaela, la de pintura, y labores del hogar, y de la Madre Superiora, que era catalana y se llamaba Sor Trinidad. Por otra parte, Julia era un pueblo pequeño, de calles que no estaban asfaltadas, una tienda grande o bodega, como se le llamaba en Cuba a esas tiendas que venden un poco de todo, dos farmacias, dos médicos, un colegio público pequeño y la iglesia. El pueblo se beneficiaba del paso de la línea de ferrocarril central entre La Habana y Manzanillo, de modo que tenía una pequeña estación de trenes. Cuando llovía, se empantanaba el camino. Aquello era una odisea para los viajeros. Creo que, si siempre he sido muy adaptable, fue porque desde niña viví experiencias poco usuales. De Madrid llegamos a La Habana y poco después a Julia, en donde montaba a caballo y se vivía en torno al batey con los trabajadores de la finca, las caballerizas y todo lo que forma parte del mundo rural cubano. Recuerdo que en todo el pueblo había un solo teléfono que estaba como a 2 kilómetros y, cuando nos llamaban, un recadero iba casa por casa transmitiendo los mensajes. Te hablo de finales de la década de 1930 y muy a principios de la de 1940. Eso sí, veraneábamos en Jibara, al norte de Holguín, pues allí teníamos una casa y un barco. Pero dejan Julia por La Habana. La finca nunca la dejamos realmente, pues siempre seguíamos visitándola y pasando temporadas en ella. Lo que sucedió fue que, cuando tenía 13 años, mi madre se dio cuenta de que necesitaba estar en otro ambiente y con ese objetivo compramos la casa de La Habana y nos mudamos allí. Primero estuvimos alquilados en El Vedado y luego a la casa en la que vivimos hasta que nos fuimos de Cuba, en la avenida 13, esquina 82, en la zona que se llamaba Ampliación de Almendares, muy cerca de la gran iglesia Jesús de Miramar, que empezó a construirse bajo el impulso de Fray Aniceto de Mondoñedo en 1948 y fue terminada en 1953 por el arquitecto español Eugenio Cosculluela Barreras y el ingeniero cubano Guido Suter Paolini. Estas son las cosas así que tú dices, Ari, Cuba tenía todo esto, todas estas construcciones, ingenieros extranjeros, cubanos, arquitectos, fabricando Cuba, detalles, aspectos. Es fascinante, te lo juro. Estoy disfrutando esto como si fuera un caramelo. Como anécdota, te cuento que allí me casé en 1954 y que en uno de los 14 murales del Vía Crucis de esa iglesia, realizados por el artista vasco Cesario Marciano Hombrados de Oñatibia, la Verónica que aparece soy yo, pues esos murales habían sido concebidos por aportación de los fieles y el pintor utilizó como modelos a miembros de las familias que contribuyeron a su realización. Maravilloso. ¿Cómo era la vida habanera en ese periodo? Siguió sus estudios. Me matricularon en la Medici Academy
donde primero cursé inglés y después 2 años de estudios de secretariado bilingüe en ese idioma. Más adelante, continué mi formación en el Colegio Teresiano, en la calle 12 del Vedado, donde completé mis estudios de comercio y secretariado en español. Siempre fui muy devota de Santa Teresa, así que me sentía especialmente a gusto en aquel colegio. A mí me habría gustado estudiar medicina, pero mi madre no me permitió entrar en la universidad debido a la inestabilidad política que ya se vivía entonces. Aún así, gracias a la preparación que recibí en comercio y secretariado, pude salir adelante años después cuando llegamos a España al exilio. En casa, la política no le interesaba a nadie. Mi padre murió en 1952 después de una larga enfermedad. Por supuesto, después de que se intensificaron las acciones rebeldes contra el gobierno de Fulgencio Batista, comenzaron los encarcelamientos y una serie de cosas con las que no estábamos de acuerdo. ¿Quién puede estar de acuerdo con que repartan golpes de todos los colores simplemente por pensar de otra forma? En 1954 me casé con Enrique Larrondo Baró, abogado cubano que tenía su bufete en la Avenida de las Misiones, muy cerca del Palacio Presidencial. Mi marido no estaba de acuerdo con el gobierno de Batista. Después del nacimiento de nuestro primer hijo, nos trasladamos a mi casa de veraneo en Tarará, una zona de playas al este de la capital, en la Avenida del Cobre, esquina a Camino 2. Era una urbanización privada en la que éramos como una gran familia, con un pequeño club al que todos pertenecíamos. Éramos socios del Casino Español en La Habana y el Miramar Yacht Club. ¿Qué pasó después del 1 de enero de 1959? Al principio, mi marido creía que Fidel Castro tomaría un rumbo diferente del que padecimos después. Pensaba, como muchos cubanos de entonces lo pensaban también, que Cuba nunca se volvería comunista. Allí vivimos hasta octubre de 1962. Mi madre falleció 3 meses antes de nuestra salida. Del tiempo que vivimos allí después de 1959, ¿qué quieres que te cuente? Un buen día, todas las cuentas de banco amanecieron congeladas. Por 2 edificios de apartamentos que teníamos, solo nos dieron 600 pesos. O sea, lo máximo que daban como compensación por la expropiación. No, señor mío, eso se llama robo. Robo, pero descarado. Recuerdo que para sobrevivir empecé a vender el enorme ajuar de bodas que mi madre me había regalado y que estaba intacto. Cuando pedimos el permiso para salir de Cuba, nos hicieron, como a todo el mundo que se iba, un inventario intrusivo en la casa. Tú calcula esto. Me voy del país y entran un montón de milicianos, un montón de gente desagradable a poner en un inventario toda tu ropa, tus adornos, todo lo que tienes para que no te puedas llevar nada, para después robarte todo eso. Fíjate, este fue el inicio del desastre que estamos viviendo hoy. Por supuesto que la historia iba a terminar mal. Fusilamiento, robo, destrucción, separación de la familia. Por supuesto que eso iba a terminar como estamos hoy. Unos días antes de este inventario, habíamos sacado un piano de cola para regalarlo a unos vecinos. Pero un vecino del Comité de Defensa de la Revolución nos chivateó e informó que desde nuestra casa él oía que tocaban el piano. Cuando nos hicieron el inventario, nos indicaron que había un piano de cola y que no estaba. Esto nos obligó a traer el piano de vuelta porque, de lo contrario, no nos dejaban salir. Tomamos un barco de la compañía transatlántica llamado Satrústegui, que creo que fue el último barco de pasajeros que salió de Cuba. Fuimos con rumbo a Cádiz y terminamos el viaje en Barcelona, que fue donde desembarcamos. Fueron 23 días de travesía. Viajamos
mi marido, mi suegra, 3 hijos de 4, 6 y 7 años de edad. Y yo en tercera clase. Como todos los cubanos que salíamos, ya no teníamos otra opción. Por eso yo siempre digo que salí de Cuba en un submarino, porque por las escotillas solo veíamos agua y más agua, ya que el camarote estaba oculto debajo del mar. Solo nos dejaron sacar 5 maletas para 6 personas, porque nos dieron una lista exacta con la ropa que estaba autorizada por cabeza. A mi suegra le rajaron un abrigo buscando eventuales prendas escondidas y se pusieron como autómatas a cantar la Internacional. Dios mío. Mi hija pequeña llevaba una muñeca y se la desmembraron también buscando lo mismo. ¿Has vuelto a Cuba? ¿Cómo crees que después de todo lo que acabo de contar, esté dispuesta a regresar a este sitio con un gobierno tan infame como el que dejamos al salir? Por supuesto que no he ido, ni iré nunca mientras se mantenga un gobierno comunista. No le doy un solo céntimo a ese gobierno, con decirle que hasta la capilla familiar en el cementerio de Colón fue profanada y los restos echados no sabemos dónde. Supe por Pedro, nuestro chofer, que se quedó en Cuba y tenía las llaves de la capilla que daba hacia la calle Zapata, que tiempo después de nosotros irnos, forzaron la puerta y arrasaron con todo, al parecer buscando joyas o cosas de valor. El caso es que, hoy por hoy, ni siquiera sé a dónde fueron a parar los restos de mis padres. No tengo entonces nada que buscar en ese país. Dios mío. No solo inventario de la casa, no solo le rompen hasta las muñecas a su hija buscando un anillito, una manillita, se meten en la tumba familiar y saquean la tumba familiar para robar prendas, los huesos de sus padres, no se sabe dónde están. ¡Qué asco! Ay, señores, el resto de la entrevista narra cómo le fue cuando llegó a España. Te voy a dejar el link en los comentarios para que te leas la entrevista completa porque es maravillosa. Pero voy a cerrar con la última pregunta que le hace William Navarrete. Dice, ¿ha conservado el acento cubano? ¿Frecuenta el medio de exiliados de la isla que llevan décadas en Madrid y no ha perdido su manera cubana de ser? ¿Cómo ha sido posible y qué ha transmitido a sus hijos y nietos? El periodo más importante de mi crecimiento y formación lo pasé en Cuba. Incluso conservo hasta algo del deje de los orientales, como muy bien destacaste tú cuando hablamos por teléfono la primera vez. Viajé con frecuencia a Miami y a Baton Rouge para visitar a mis amistades cubanas. Tengo en total 10 nietos y 7 bisnietos. En algún momento presidí el Centro Cubano de Madrid, una institución que tuvo una labor muy importante en la acogida de exiliados en la capital española durante décadas y que se encontraba en la calle Claudio Coelho, en el barrio de Salamanca, hasta que dejó de existir. Hoy vivo en Mirasierra, al norte de Madrid. Tengo 93 años y todavía hago el sándwich Elena Rus, tal y como se hacía en el Carmelo de Calzada, la cafetería del Vedado, a donde íbamos después de asistir a los conciertos en el auditorium. Mis nietos se vuelven locos cuando preparo picadillo, carne ripiada, tostones y plátanos fritos, pierna de cerdo, frijoles negros, yuca con mojo y qué decirte de la guayaba con queso crema. Dios mío. Qué bella esta señora. Señores, esto es una belleza, es un monumento a Cuba. De verdad que sí. Quiero darle las gracias a William Navarrete por rescatar a través de todas estas entrevistas
a personas tan bellas, y quiero agradecerle también a María Josefa Calafat Moya por todos estos recuerdos que, nada, preciosos, simplemente preciosos. Espero que lo hayas disfrutado. Hasta la próxima.